Buenos días, buenas tardes a todos o cuando estéis escuchando esta conferencia. Mi nombre es Elena Duce, soy investigadora postdoctoral del Instituto Catalán de Arqueología Clásica y me dedico a los estudios de género, concretamente a Grecia. Trato temas sobre el matrimonio y sobre las genealogías y uno de los temas de investigación que más me gustan es sobre la visión de la cultura popular, en concreto del cine, cómo el cine como gran espectáculo de masas se encarga de ofrecernos una visión de la antigüedad modelada según los intereses de cada uno de los momentos. Y es de ello de lo que venía a hablar. Algunos de vosotros pues quizá ya me conoceráis, pero es la primera vez que la doy online en estos tiempos inciertos en los que no hay demasiada seguridad y quizás pues lo mejor es que nos movamos lo menos posible. Pues agradezco mucho el intento de llevar a cabo una iniciativa, que no perdamos la cultura, porque es importante que no la perdamos, pero que seamos capaces de hacerlo de una manera nueva, ¿no? Bien, con respecto a la conferencia, mientras voy poniendo la pantalla y lo voy compartiendo, ¿vale? Quería comentar, ¿no?, que todas las imágenes son de Wikicommons, es decir, están libres de derechos de autor o pertenecen a las portadas de carteles de cine que se pueden difundir. Por lo tanto, pues son de libre difusión, ya que son un organismo público, vamos a conservarnos la ley, ¿no? He decidido titular a esta conferencia La heroína de las mil caras, en homenaje a un libro que habla de cómo los héroes se mutan en millones de facetas, ¿no?, según los intereses antes de superar una prueba, para reflejar cómo Cleopatra en el cine es el modelo y el antimodelo dependiendo de los intereses que en cada momento hayan primado, ¿no? Y es que Cleopatra es un personaje tremendamente complejo del que quizás sepamos muy poco, pero nos han dado una visión de ella, ¿no? Bien, en primer lugar, vamos a hablar de una introducción, ¿no?, de quién es esa Cleopatra a nivel histórico. Cleopatra es el último faraón que tuvo Egipto entre el 48 y el 30 y ya es de la última dinastía, que tiene origen griego. A raíz de la conquista de Alejandro Magno, sus compañeros se dividen el imperio tras su muerte, recientemente creado, y a Ptolomeo le queda la parte de Egipto. Entonces es una dinastía griega que se va a comportar siempre desde una monarquía helenística. Es decir, va a haber poca mezcla con la población local y, de hecho, Cleopatra es un poco especial porque es la primera que aprende a hablar egipcio antiguo, es educada, es culta y, de hecho, nos cuentan algunas fuentes que probablemente no fuese puramente griega, sino que su madre o una abuela, no queda muy claro, era de origen egipcio. También sabemos por las fuentes que no era una mujer especialmente bella, acorde a los cánones del momento, pero sí que tenía un atractivo físico que derivaba precisamente de la cultura, de la manera que tenía de hablar, de cómo movía las manos, de cómo impresionaba que una mujer fuese así. Sabemos mucho de Cleopatra, a pesar de que conservemos pocas imágenes. Os he traído una en la que aparece vestida como faraón, con un tocado típico de los faraones, con el nemes, que es la serpiente que llevan encima. Es un retrato de tipo idealizado, ¿no?, en el que aparece como guardiana de Egipto, encargada de proteger a sus súbditos, con un gusto que es medio griego, medio helenístico. Pero sabemos también que es que Cleopatra fue madre no solamente del hijo que tiene con Julio César, con Cesarión, sino que también tiene hijos con Marco Antonio. Esta es la otra imagen, es una imagen de sus gemelos, y que fue una profunda estadista. Es decir, lo que está buscando Cleopatra es, primero, que su dinastía perviva y que Roma no la absorba, y dar un futuro a esos hijos que ha tenido. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bien, pues que las fuentes son escasas y que están marcadas por el hecho de que es una vencida. El emperador Augusto es el que la vence a Marco Antonio y a Cleopatra en la batalla de Actio y decide, como buen vencedor, dar su visión de los hechos. Por lo tanto, las fuentes de origen romano nos van a hablar de una mujer malvada que ha embaucado a Marco Antonio, que le ha convencido para que se vuelva oriental, para que olvide los valores romanos, para que se case con ella
aunque no sea legal en Roma, olvidando a la esposa que tiene dentro la ciudad de Roma, que además era hermana de Augusto, por lo tanto los problemas nos los podemos imaginar, y tenemos la visión de la mujer malvada, además una visión que han contribuido la literatura posterior y las obras de arte en fomentarla, pero Cleopatra es mucho más y hay mucho que podemos sacar de este personaje. Bien, aparte de esta introducción histórica, debemos de tener en cuenta que antes de que Cleopatra llegue al cine ya ha sido reinterpretada en muchos momentos. En la literatura, a través de la gran obra de Shakespeare, que es quizás el modelo de inspiración para los tantísimos pintores que se plantean representar a una Cleopatra dentro de sus obras. En concreto, os he traído dos ejemplos, ambos son del arte del siglo XIX, en el que se pone muy de moda la representación de temas clásicos. Los artistas deciden usar como modelo la inspiración de la antigüedad, además es una antigüedad como muy especial, ¿no? Es una antigüedad en la que todo está limpio, siempre hace bueno, hace sol, los personajes siempre son de extremada belleza, llevan las túnicas limpias. Yo me pregunto, digo, esta gente se pensaba que en la antigüedad lavaban en lavadora con perlanes, que no podía ser así, pero es unos cuadros como muy finos, no buscan afectar al espectador, sino que buscan el deleite. El primero que os he traído es Almatadema, Sir Lawrence Almatadema, que es un pintor que la mayor parte de su obra es en Reino Unido y que estaba especializado en este tipo de cuadros. Vemos que Almatadema escoge un momento especial para representar a Cleopatra y es el momento del encuentro de Cleopatra y Marco Antonio. Marco Antonio ha llegado a las costas egipcias en la batalla, en el triunvirato, ¿no? Por vengar a los asesinos de Julio César, y ella se presenta ante él de una manera especial. No lo va a hacer como antiguo amante de Julio César, sino que lo va a hacer como la reina de las reinas, montada en una barcaza, surcando el Nilo, con flautistas, con un espectáculo que nos cuentan las fuentes que sorprendía a la gente de ambas orillas del Nilo y rodeada de flores. Va a invitar a Marco Antonio a una fiesta en la que lo va a extasiar con el lujo y él va a caer rendido a sus pies. Bien, Almatadema escoge ese momento, el de la reina poderosa que se enfrenta a lo que ella no sabe si es un nuevo amigo o un enemigo, pero se lo quiere atraer hacia su bando, ¿no? Lo mismo con otro episodio va a hacer Jean-Long Gegón, en el caso escogiendo otro episodio, una Cleopatra más joven que se envuelve en una alfombra para presentarse ante Julio César. Ha de meterse a escondidas dentro del palacio porque está en medio de una guerra civil con su hermano por el trono y así consigue convencer a Julio César de que la apoye en la guerra civil. Julio César queda muy sorprendido cuando un esclavo le regala una bufanda y de repente aparece la reina, y es de esa conversación de la que surge su implicación política con la causa de Cleopatra, su posterior historia amorosa y el nacimiento de ese hijo, ¿no? Que se llama Cesario. Bien. Jean Le Gongegón usa el mismo tipo de iconografía, ¿no? Aparece una Cleopatra que es muy sensual, con una belleza clásica del XIX, y hace en un ambiente egipcio, ¿no? En el que vemos ahí los jeroglíficos pequeñitos, un ambiente muy orientalista, que lo va a beber el cine. Cuando aparece el género del cine, va a tener que plantearse cómo se cuentan las historias. Es decir, desde que se crea el cine hasta que aparece el cine historiado, como nosotros lo conocemos, hay diferentes pasos. A inicios del siglo XIX, los hermanos Lumière se dan cuenta de que las imágenes pueden proyectarse de manera a una velocidad que el ojo las perciba como movimiento. Al inicio, el cine es tal espectáculo que no hace falta nada más. Es decir, las primeras películas de los hermanos Lumière, por poner dos ejemplos, obreros saliendo de una fábrica y tren entrando en la estación, va de eso, de un grupo de obreros que salen de la fábrica y de un tren entrando en la estación. Se exhibían dentro de espectáculos tipo circo, ¿no? De las casetas de circo, la gente pagaba una entrada y veía 2-3 minutos de eso, de la mera contemplación de imágenes en movimiento, porque era algo muy poderoso, nadie había visto eso, no hace falta contar una historia, es un invento casi mágico que lo relacionamos más con el mundo del espiritismo y de la magia que con la realidad. ¿Qué va a pasar? Que bueno, pues el cine la primera vez sorprende mucho, pero enseguida la gente pues se cansa, ¿no? Y aparece ahí una figura que es Méliès, que se le va a ocurrir contar una historia, que el cine tiene que contar historias, que puede tener una introducción, un nudo y un desenlace, y va a ser un maestro en hacerlo, pero con
unos pequeños problemas. El primer problema, que el cine es mudo. Es decir, no se puede hacer que los actores hablen porque, porque no es posible. Es decir, las cintas de celuloide no permitían la inclusión de sonido, va a llegar después. Como mucho se puede meter una pista musical, ¿no? Que haya unos músicos tocando dentro de la sala o algo así. Y luego que las cintas eran muy cortas, entre 5 y 8 minutos había que contar una historia. ¿Qué se le ocurre a los primeros directores de cine? Bueno, para simplificar y hacer que no tenga que poner muchos carteles contando nada, porque la gente no sabe leer, mucha gente que va al cine no va a ser capaz de interpretar esos carteles que además rompen un poco la trama, ¿no? Aparece una escena, aparece un cartel en blanco con un letrero, pierde ritmo la película. Voy a usar como referencia aquellas historias que todo el mundo ya conocía. En lugar de inventarme una historia nueva, no un guión original, que lo llamaríamos a día de hoy, voy a coger temas clásicos que ya todo el mundo conoce y así ya el espectador está familiarizado. En el caso de Cleopatra, bueno, pues tenemos la maravillosa versión de Shakespeare, todo el mundo veía a una mujer vestida de oriental con una serpiente en la cabeza y ya sabía que era Cleopatra. Por lo tanto, el director se podía concentrar en la actuación y, como es lógico, la primera actuación de Cleopatra es la escenificación de una muerte de ojos caídos, en el patetismo, en el dramatismo propio del cine mudo, que es lo que estaba de moda. Y es a partir de ese momento cuando quiero hacer un ejercicio con vosotros y es analizar el personaje de Cleopatra en diferentes películas a lo largo de la historia. En esas películas podemos ver cómo, si bien el personaje que se pretende mostrar históricamente es el mismo, lo básico, ¿no? Aparece Cleopatra, Marco Antonio, Julio César, sí que está cambiando muchísimo la visión que nos quieren dar y corresponde además no casualmente a un momento de la historia del feminismo, de cómo se están percibiendo las mujeres en ese momento. Un tema, como veis, muy adecuado para el 8 de marzo, ¿no? Y para el mes de marzo, que es el mes de la mujer trabajadora. Bien. El primer ejemplo que os quería traer es propio del cine mudo, es la versión de 1917 con la actriz Teda Vara. Bien, Teda Vara era un sex symbol del momento, una femme fatal que va a inaugurar esa idea de que las grandes actrices conocidas por su sexualidad van a ser las que se van a escoger para interpretar a Cleopatra. Lo primero que tengo que decir de esta película es que es la película más buscada a día de hoy. En este momento, el celuloide con el que se hacían las películas es tremendamente delicado y además se incendia con una facilidad enorme. Si habéis visto Cinema Paradiso, sabéis de lo que hablo. No tenemos ninguna copia completa. Conservamos alguna escena cortada, pero ojalá algún momento dentro de un anticuario aparezca una copia de esta película y podamos volver a contemplarla. Bien, la película cuenta, suponemos que cuenta, bueno, sabemos que está hablando de Cleopatra hasta su muerte y que va a hacer hincapié en la sexualidad. De hecho, fue un gran escándalo. Tenemos una fotograma de la película que se conservaba en forma de postal. En esta época estaba de moda hacer postales con escenas de película que se mandaban y por eso la tenemos, en el que vemos que a Teda Vara se la hizo un vestuario tremendamente sexual. Vemos un traje transparente que para el momento fue un escándalo. De hecho, la película fue acusada de querer corromper a la juventud y casi de ser pornográfica, en el que aparece Teda Vara bailando con un vestido transparente que está haciendo hincapié pues, en la sexualidad, ¿no? Aparece una estrella en torno a los pechos y al pubis. Vale. No solamente la película era en sí provocadora, sino que el propio personaje de Teda Vara se adapta al personaje que va a crear. Teda Vara era una chica pues bastante normal y de unos orígenes muy anodinos. Era la hija de un sastre judío de Estados Unidos, no había nada espectacular. Y a la Fox a la productora se le ocurre reformular la vida de la actriz, es decir, mentir descaradamente para crear un personaje. Se inventan que había sido la hija ilegítima de un arqueólogo francés que estaba excavando en las pirámides de Egipto y de hecho había sido concebida literalmente a los pies de las pirámides con una antigua princesa egipcia. La propia Teda Vara la prohibieron hablar en las entrevistas, como si no supiese hablar inglés porque estaba recién llegada, era una inmigrante recién llegada. Bien, todo esta manipulación de cara a la prensa para crear expectación no es casualidad que se haga con con la última reina de Egipto, ¿no? Con todo el orientalismo, el gusto por la sexualidad. Ya vemos cómo Cleopatra es una mujer
propia del mundo asociado al lujo, a los excesos, en contraposición con un occidente, ¿no? Que es más ordenado, ¿no? Si seguimos con nuestro recorrido, voy a avanzar un poquito más a 1934, a la versión de Cleopatra de DeMille. El cine ha cambiado muchísimo en nuestros años, parece que no, pero hemos conseguido, uno, películas largas, ya las películas pueden durar 1 hora y media y no es casualidad que a partir de ese momento haya complejidad, ya la historia no tiene que estar reducida, sino que podemos contar, los personajes pueden ser más complejos, puede haber varios actores en escena y ha aparecido el sonido. Una vez que aparece el sonido, ya no los actores se vuelven menos histriónicos, se mueven menos, porque a través de la voz nos están contando la historia, no solamente el narrador, la interpretación cambia mucho el cine en estos años. Bien, pero hay cosas que siguen igual. En primero, a la actriz que se elige, Claudette Colbert, una sex symbol del momento, la femme fatale va a ser la que va a hacer de Cleopatra. De nuevo, una mujer que se ajusta al canon, no de la antigüedad, sino al canon del momento. Una mujer pues de rostro pálido, con los labios y las mejillas bastante carnosos, no unos grandes ojos, con las cejas depiladas, ¿no? Va a ser la que va a encarnar a Cleopatra. A nadie le importa cómo era Cleopatra, a todo el mundo le importa cómo es una mujer sexualmente potente en ese momento. La Cleopatra que nos cuenta DeMille, y es la primera vez que conocemos a una Cleopatra en profundidad, es una mujer tremendamente manipuladora. De hecho, es maniquea. Esta película es maniquea. Cleopatra es mala, que es malísima, y Julio César, que es bueno, es buenísimo. No hay tintas medias, no hay medias tintas. De hecho, en toda la película aparece una contraposición entre Egipto, que encarna el Oriente, el exceso, el lujo desmedido, frente a una Roma, que es el Occidente, el orden, la civilización. Nosotros no experimentamos ningún tipo de empatía por Cleopatra, porque es tan mala que, no, que casi nos alegramos cuando finalmente se suicida al final, porque nos está reflejando un tipo de mujer que no es atractivo en ese momento. Y para entenderlo tenemos que pensar en el contexto. ¿Por qué Cleopatra es así en el año 34? ¿Por qué DeMille nos presenta a una mujer con esos rasgos? Tenemos que irnos al contexto, ya no al contexto de Egipto, sino al contexto de la América de ese momento. En los años 20, las mujeres han conseguido que el sufragio femenino se apruebe, tienen derecho a votar. Y ha sido una lucha que ha durado bastantes décadas y que ha supuesto una serie de transformaciones. No solamente se han conformado con el voto, sino que ahora van a venir las otras realidades, ¿vale? Es la época de los felices años 20, que supone una liberación para las mujeres. Igual que se acortan las faldas y compran protagonismo los tacones y los zapatos con los que se puede bailar, que se cortan el pelo porque ya no hace falta dedicar horas al cuidado del pelo, también hay una serie de reivindicaciones de libertad, de que las mujeres merecen un protagonismo cada vez más importante en la sociedad. ¿Qué pasa? Que después de esos felices años 20 en los que parece que todo es felicidad y fiesta, llega el crack del 29, una crisis económica mundial que surge de la caída de la bolsa de Nueva York, pero que trae como consecuencia que quiebren empresas, por lo tanto, al quebrar empresas, muchos obreros se van al paro y deja de interesar que ni una sola mujer esté en el mundo del trabajo. Pocas quedaban, pero algunas habían introducido a raíz de la Primera Guerra Mundial y hay una enorme vuelta al conservadurismo. Es decir, tenemos a un montón de hombres en su casa sin trabajo, vamos a intentar que solamente un miembro de la familia, cuando digo un miembro, digo el miembro varón, esté dentro del mercado laboral y que las mujeres queden fuera de ese mercado. Y además vamos a ofrecer una visión de las mujeres como que son un tanto peligrosas, de que tienen que estar bajo la tutela de los hombres. Este discurso, que es el discurso político que se daba en los medios de comunicación en ese momento en Estados Unidos, aparece plasmado tal cual y encarnado en esa Cleopatra. Para que veamos un par de escenas de la película, ¿no? Tenemos a una de las coreografías en las que vemos el gusto por los escenarios, no es una gran producción del momento. Y también podemos ver a la actriz representando una Cleopatra ya con el gusto de los años 20, ¿no? Se prolonga el escote, que es típico de la moda, aparece enseñando los brazos, si bien tiene un gusto egipcio, pues bueno, vemos el cambio. La mirada de mala que tiene en ese fotograma lo sigue teniendo hasta el final. Bien.
Seguimos avanzando, ¿no?, dentro de este paseo que estamos haciendo y nos vamos a ir hasta el año 1945 a una película que se titula César y Cleopatra y el autor es Gabriel Pascal. Vale, Pascal decide centrarse solamente en la relación entre César y Cleopatra y nos ofrece este cartel de cine que ya os digo yo que es una mentira. Si bien vemos a Vivien Leigh, que es la actriz que encarna a Cleopatra en este momento en una posición muy sensual, ¿no?, como recostada, mientras Julio César le está susurrando algo al oído, os digo yo que es pura mentira, porque la visión que se nos da de Cleopatra es completamente antagónica. Primero, solamente nos hablan de César y Cleopatra. Marco Antonio no aparece, la película corta, y Cleopatra nos aparece como una adolescente malcriada, como una niña caprichosa, como una niña bastante tonta que lo que quiere es que la hagan caso y que la den atención y que está supeditada a César, es decir, César es el inteligente que la usa como un títere y que ella hace prácticamente lo que quiere. De hecho, la relación que tienen entre ellos está completamente desprovista de sexualidad. Ella le llega a llamar papito querido en algún momento de la película y no hay una relación amorosa. Se nos está centrando una visión tremendamente infantil. Cuando Cleopatra tenía 20 años cuando se junta con César, ¿no? No era una niña ni en este momento, ni en el año 45, ni por supuesto en la antigüedad, que era una mujer hecha y derecha. Esta imagen tan pueril, tan infantil, tan tonta, si me permitís la expresión de Cleopatra, tenemos que buscar una explicación. Y de nuevo, esa explicación la vamos a encontrar en el momento histórico. Es decir, ¿dónde estamos? En 1945. Está a punto de acabar la Segunda Guerra Mundial. Y no ha sido una guerra fácil, la mujer ha estado ocupando puestos de trabajo porque los hombres se han tenido que ir al frente, ¿no? Ese esfuerzo bélico en que al principio se intentaba que las mujeres lo hiciesen de buen grado, ha llegado a su fin. Es decir, eso de que las mujeres hayan gestionado su salario, que hayan sido la avanzadilla en las fábricas, que hayan colaborado como enfermeras, como conductoras de camiones, ha estado muy bien mientras ha durado la guerra. Ahora lo que intenta el gobierno americano es que sea algo coyuntural, es decir, que las mujeres una vez que acabe la guerra vuelvan a su casa y dejen ese espacio para los varones que van a volver, un poco como habían intentado después de la Primera Guerra Mundial. Esa llamada a la vuelta al hogar va a ser el discurso que tenemos debajo de esta película. Nuestra Cleopatra es infantil, nuestra Cleopatra ha llegado al poder casi de manera casual y de la misma manera ha de colocarse bajo la tutela de un hombre que es Julio César que le va a explicar lo que va a hacer. Y lo vemos hasta en la encarnación de Vivien Leigh, como vemos en este fotograma, en el que aparece como un adolescente. Si bien tiene las características comunes de Cleopatra en el sentido de que hay mucho orientalismo, el peinado típico del faraón, una serpiente que asoma por ahí en la decoración, es un rostro aniñado, el exceso de maquillaje es mucho menor y está como la adolescente que interpreta, como la persona que no se le da del todo bien. Bien. Y ahora llegamos al gran momento, ¿no? Al gran momento del cine de temática histórica que es el peplum. Antes de pasar a la siguiente película, quiero dedicar nada, un minutito a explicar un concepto, ¿no? Que es el concepto de peplum, que es como se llama el cine de temática de Grecia, Roma, Egipto o temática Biblia durante los años 50 y que acaba en el año 63. De hecho, acabará con otra película que vamos a tratar. Bien, es un género cinematográfico que se basa en el gusto por la antigüedad, en contar historias ambientadas en el mundo clásico en el que hay mucho exceso de cartón piedra, vestidos coloridos, se usaban a actores y actrices atractivos en el momento, guiones muy sencillos y eran los reyes del escamotío. Me explico lo que quiero decir con ello. Si se rodaba una escena de batalla y había costado mucho dinero y había quedado muy bien, pues para la siguiente película la cortamos y la ponemos tal cual. Total, en ese momento eran las productoras, la misma productora, no había ningún problema. Para que sepáis exactamente de dónde viene peplum, peplum viene de una de las túnicas que hay en Grecia, os he traído una cariátide para lo que lo veáis, y que en esa época estaba de moda que los trajes de chaqueta de mujer en la chaqueta tuviesen una especie de falda revestida que daba un poco de volumen. Ese efecto se llama efecto peplum y un periodista haciendo una crítica de estas películas acuñó el término como crítica de el poco significado, que eran películas simples, buscaban entretener, la típica película de sesión de tarde de la España de los años 60, ¿no? De que tú pagabas la entrada y te ponían 3 o 4 pelis, una de ellas solía ser un peplum.
Pero es que va a ser en este género cuando vamos a tener la gran película de Cleopatra, que es la Cleopatra de Mankiewicz, rodada en 1963, con protagonista Elizabeth Taylor como Cleopatra y Richard Barton como Julio César, ¿no? Es una película de peplum atípica, es lo primero que tenemos que decir, porque si el peplum se caracterizaba por un presupuesto escaso, en este caso fue una pasada. De hecho, la Fox casi quiebra por esta película. El caché de Elizabeth Taylor en este momento ascendía a $1.000.000, que era algo que ella no jamás había cobrado, probablemente no tenía muchas ganas de hacer la película, y fue un rodaje tremendamente accidentado. Primero empezaron a rodar a Londres, quizá no fue la mejor decisión del mundo, porque bueno, Londres no es un clima muy parecido al de Egipto, entonces tenían que parar constantemente con la lluvia. De hecho, Elizabeth Taylor enferma tanto que tiene que retirarse, le hacen una traqueotomía y si veis la película en las escenas finales se puede ver que tiene una herida de los restos de la cicatriz pese al maquillaje y tienen que trasladar el rodaje de la película a Roma, a los estudios de Cinecittà, que estaban especializados en este tipo de cine y es donde se acaba. Bueno, el rodaje fue accidentado porque además es un festival de egos entre los actores y empieza la relación entre Elizabeth Taylor y Richard Barton, que es una relación tremendamente tormentosa, que dura un montón de años, se casan, se divorcian, se vuelven a casar y es el primer momento en el que la prensa empieza a interesarse por la vida privada de los actores de manera masiva y lo que hace es perseguirles. Aparecen los paparazzis que quieren contar la historia y eso lo va a aprovechar la productora para generar expectación, es decir, va a filtrar imágenes de rodaje, va a contar que en ciertas escenas, cuando el director decía corten, Taylor y Barton no paraban de besarse, todo el mundo se reía y esa expectación se va a mezclar, por un lado, la Cleopatra con la actriz Elizabeth Taylor y su affair. Bueno, vemos cómo Elizabeth Taylor se ajustaba a lo que hemos venido repitiendo, ¿no? Una actriz que es un icono sexual, una femme fatale, además en este caso Elizabeth Taylor tremendamente voluptuosa, con unos ojos de color claro que admiraba a todo el mundo, una tez muy blanca y que dentro de su estilo, que estaba basado en el exceso, se convierte en una Cleopatra tremendamente excesiva, ¿no? En el maquillaje, en los escotes de vértigo, en las joyas, hay un exceso también de vestuarios, ¿no? Quizá en la siguiente imagen lo vemos, ¿no? Casi cambia de peinado en cada una de las escenas y en vestido, a cada cual más escotado y más cuidado, ¿no? Para convertirse en un icono sexual. Pero Mankiewicz es capaz de ir mucho más allá. Si bien no podemos dudar de la belleza espectacular de Cleopatra, Mankiewicz por primera vez nos presenta a una mujer culta, una mujer que seduce en Roma no solo por su atractivo, sino por cómo es capaz de hablar. Una mujer apasionada que se enamora realmente de Marco Antonio y de César y lleva su pasión hacia donde puede. Además es una mujer con una visión de Estado, que está allí por los intereses de Egipto y en toda la película está presente y ya el culmen, lo que hace la curvatura del círculo es que Mankiewicz nos ofrece la visión de la maternidad, cómo Cleopatra está pensando en sus hijos, en la herencia de sus hijos. Esta visión tan compleja de Cleopatra es tremendamente moderna. Está hablando de la dignidad de la reina de Egipto por primera vez. Bien, esta imagen de el control de la maternidad del cuerpo está en consonancia con los años 60, ¿no? Con el auge del feminismo que ya reclama el aborto, el divorcio, la independencia, el pensamiento complejo de las mujeres y que la Cleopatra de Mankiewicz se convierte en un icono. Bien, si la película fue un éxito en época posterior, no lo fue a nivel de taquilla y hubo diferentes intentos, ¿no? de promocionarla. El que a mí más me gusta es la conversión de Elizabeth Taylor en icono de la moda. Os he traído todas las portadas de Life en las que ella protagonizó, por supuesto vestida como Cleopatra en una de ellas y ese icono de la moda. Si bien la película no recauda tanto en taquillas como se esperaba, también es verdad que les había costado muchísimo dinero, sí que hay una de las primeras campañas de merchandising. La marca de maquillaje Revlon saca una serie de productos inspirados en los que había llevado Elizabeth Taylor, bueno, pintalabios, pinta uñas de temática egipcia y es especialmente los ojos azules que habían sido usados en esa película única y exclusivamente para resaltar los ojos de Elizabeth Taylor que se convierten en uno de los iconos de Cleopatra. Es decir, si bien la Cleopatra de Mankiewicz con su complejidad es un unicorn, la idea de la Cleopatra encarnada de Elizabeth Taylor se va a quedar para el resto de la historia del cine.
Por eso quería acabar con una serie de visiones posteriores en el que podemos ver cómo esa Cleopatra se ha quedado para la posterioridad. En el caso del cómic de Asterix y Obelix y Cleopatra, hechos por Gostini y Uderzo, son cómics galo-franceses que hacen un poco un ejercicio de llevar a la antigüedad encarnado en dos galos con muchas imprecisiones hechas a posta para reflejar un cierto tipo de humor. En un momento dado viajan a Egipto y Cleopatra, reconocido por los dos autores, está inspirada en Elizabeth Taylor. Lo podemos ver en el hecho de que la sombra azul encima de los ojos es la que llevaba Elizabeth Taylor, y el tipo de vestuario y el cambio de vestuario que podemos ver dentro del cómic está directamente inspirado no en la Cleopatra histórica, no en la Cleopatra de la historia del arte, sino en la propia Elizabeth Taylor. Cuando cuando este cómic se llega a película, encarnada a Mónica Bellucci, se repite el icono sexual. Escogemos a la guapa del momento y Mónica Bellucci se inspira directamente en Elizabeth Taylor, no solo por su deseo personal, que lo reconoce, que se sentía un tanto acomplejada porque estaba compitiendo contra Elizabeth Taylor, sino porque clarísimamente es una referencia en el guión, en el cómic del que surge, pero ya sin falta de contenido. Es decir, Mónica Bellucci está haciendo una Cleopatra que se parece mucho a Elizabeth Taylor, pero es un mero icono sexual. Está desprovista de esa visión de estadista, de maternidad que se queda en la Cleopatra de Mankiewicz. Pasando a las conclusiones, bueno, pues hemos hablado de cómo cuando analizamos un personaje en el cine tenemos que diferenciar el personaje real, del que además tenemos muchos problemas de fuentes, ¿no? Porque es una perdedora y la historia la escriben los vencedores, que además está teñida de esa rivalidad que ha tenido con Roma, que finalmente se suicida para no caer en las redes de Augusto, y Augusto va a dar una imagen pésima de su vida, ¿no? Que ha pasado por la historia del arte, por la literatura, y que se ha de adaptar al código del cine, que pretende entretener, es decir, es un espectáculo de masas, el cine no nos enseña, el cine no quiere educarnos, el cine quiere entretenernos, pero nos va a entretener desde lo que nos interesa. Cleopatra es un personaje fascinante que va a mutar, a plegarse, a transformarse en diferentes momentos de la historia del cine. Hemos visto cómo Cleopatra se metamorfosea. En el año 34 se convierte en una mujer malvada, ¿no? En la Cleopatra que es el personaje maniqueo, ¿no? Que es malvada casi como por deporte frente a los romanos, que son buenos, en una pugna de Oriente y Occidente. En el año 45 se convierte en una niña malcriada, porque en ese momento interesa contar a las mujeres que han de volver a casa y ponerse bajo la tutela de los hombres. Y en los años 60, con Elizabeth Taylor, se convierte en una mujer compleja, en una mujer que es capaz de estar a muchas cosas, que es consciente de lo que le conviene y como tal se va a comportar. Por lo tanto, esa idea de que Cleopatra tiene 1000 caras, si bien el gran icono es Elizabeth Taylor, debemos de pensar que muchas veces cuando nos enfrentamos a una pantalla de cine no nos están contando solo una historia para entretenernos, aunque ese sea su objetivo, sino que también nos están metiendo modelos de comportamiento. Por eso, la Cleopatra de Teda Bara frente a la Cleopatra de Elizabeth Taylor, si bien están inspirados en el mismo personaje, no nos están transmitiendo el mismo mensaje a las mujeres que vemos estas películas y a los hombres a los que se les ofrecen modelos de comportamiento. Y sin más, me gustaría despedirme, de daros las gracias a todos los que hayáis escuchado la conferencia, y sintiendo mucho, bueno, pues que no podamos vernos las caras ni intercambiar, como ya sabéis que a mí me encanta contestar preguntas, y agradecer una vez más al Museo de Móstoles que me haya dado la oportunidad. Espero que os haya entretenido y que hayáis aprendido algo, y que, bueno, pues que encaje con este mes de marzo en el que estamos reflexionando sobre las visiones y los modelos de mujeres que tenemos, y cómo no solamente nos educamos en un ámbito, sino que todo lo que estamos recibiendo nos está bombardeando en cierta medida. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.